Hola, mi nombre es Ángel Rivero, residente de tercer año de Urología del posgrado del Hospital Vargas de Caracas. Vengo a hablar sobre la prostatitis, modalidades de tratamiento. Mi tutor fue el doctor Víctor Gómez, adjunto del servicio. Hablemos sobre la clasificación de la prostatitis aguda bacteriana, el acceso prostático, la prostatitis crónica y sus subcategorías en bacteriana y no bacteriana, la prostatitis asintomática y las conclusiones. La prostatitis se clasifica según el National Institute of Health en 4 categorías, siendo la 3 que se divide en 2 subcategorías. La categoría 1 habla sobre la prostatitis aguda bacteriana, donde se evidencia una infección aguda de la glándula prostática. La prostatitis crónica bacteriana es la categoría 2, donde hay una infección crónica mayor de 3 meses de la glándula prostática. La categoría 3, o prostatitis crónica no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico, donde hay un dolor mayor de 3 meses de duración en ausencia de bacterias localizadas en la próstata. La categoría 3A habla o inflamatoria, habla sobre la presencia de glóbulos blancos en el semen, en la secreción prostática o en el tercer vaso de vaciado vesical de la prueba STEMI-ARES. La categoría 3B, no inflamatoria, nos habla o nos evidencia de la ausencia de glóbulos blancos o una presencia no significativa de glóbulos blancos en el semen, en la secreción o en los vasos de la prueba STEMI-ARES 3 y 4. La prostatitis asintomática nos habla donde hay evidencia o un recuento de glóbulos blancos y o bacterias en la secreción prostática, en el tercer vaso de vaciado vesical, postmasaje, el semen o en muestras histológicas de la próstata en pacientes asintomáticos. Hablamos sobre la prostatitis aguda, donde se evidencia el germen de la misma en un 74% de los casos, siendo la Escherichia coli la principal causa en hasta un 70% en pacientes mayores de 35 años. En menores de 35 años predominan las bacterias de transmisión sexual, siendo la Chlamydia trachomatis la mayor incidencia, luego le sigue la Trichomonas vaginalis, el uroplasma ureolítico un 5% y la E. coli también está presente en menor porcentaje. El tratamiento de elección debe ser según el antibiograma. El 10% de los pacientes presenta retención aguda de orina, siendo el drenaje suprapúbico de elección, ya que reduce el riesgo de prostatitis crónica bacteriana. Como tratamiento, los criterios de hospitalización para estos tipos de pacientes son una gestión ambulatoria fallida, la incapacidad para tolerar la ingesta oral, factores de riesgo de resistencia, el uso reciente de fluoroquinolonas, la manipulación prostática transrectal o transuretral reciente, en una enfermedad sistémica o casos de septicemia, y que presente retención urinaria. Para el manejo esquemático de este tipo de pacientes, tenemos que luego de la historia clínica, el abordaje de antecedentes paraclínicos y el examen físico, siempre debe realizarse un uroanálisis y un urocultivo a todos los pacientes, evaluar el residuo postmiccional en pacientes que se sospecha una obstrucción urinaria por síntomas de vaciado moderados a severo. Cuando el manejo ambulatorio es factible, evidenciar si hay riesgo para infección de transmisión sexual, y esto nos hablará sobre cuál esquema utilizar, si hay o no riesgo de una infección de transmisión sexual. Para el grupo A tenemos que las extracciones intramuscular 250 miligramos en dosis única o la cefixima
400 miligramos vía oral dosis única asociado a la doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días es la principal elección. En el grupo B tendríamos la fluoroquinolona de primera elección, ya que son agentes liposolubles, donde su farmacodinámica a los tejidos prostáticos es muy buena, por eso se usa de primera elección. Tenemos que las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 a 14 días, o la levofloxacina 500 o 750 miligramos vía oral por 10 a 14 días, son el régimen primario de tratamiento. Y como alternativa tenemos la trimethoprim-sulfa, metoxazol 160 y 800 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 a 14 días. Si el paciente, al tener los resultados de los cultivos, debe ajustarse el tratamiento. Si el paciente persiste luego de 2 semanas con síntomas, solicitar un nuevo urocultivo mientras el paciente no tenga síntomas sistémicos, puede mantenerse ambulatorio y extender el tratamiento por 2 semanas. En caso del paciente que haya que manejarlo intrahospitalario, debe considerarse el hemocultivo en casos de septicemia. Cuando no hay septicemia o no está severamente enfermo sin factores de riesgo de resistencia, se utiliza el grupo de antibióticos C. Cuando el paciente tiene enfermedad sistémica sin factores de riesgo de resistencia, se usa el grupo de antibióticos D, los cuales son, para el grupo C, la ciprofloxacina y la levofloxacina en sus dosis, en su posología recomendada. Y como alternativa tenemos las ceftriaxones asociadas a una fluoroquinolona, en este caso de elección primaria sería la levofloxacina, o la piperacilina tazobactam 3.375 gramos vía endovenosa cada 6 horas. Para el grupo D, tendríamos que la piperacilina tazobactam asociada a un aminoglicósido sería la primera elección para el régimen primario, siendo los aminoglicósidos la gentamicina a 7 miligramos por kilogramo de peso día dividido en cada 8 horas, o la micacina 15 miligramos por kilogramo de peso al día en una dosis diaria. Luego tendríamos la cefalosporina de tercera generación más un aminoglicósido. En este caso, las principales recomendaciones son la cefotaxima y la ceftazidima. Luego, como alternativa, tenemos el uso de una fluoroquinolona con un aminoglicósido o asociar un carbapenén, siendo estos el ertapenem, 1 gramo orden día, y imipenem cilastina, 500 miligramos cada 6 horas, o el meropenem, 500 miligramos o 1 gramo cada 8 horas. Para los pacientes severamente enfermos con factores de riesgo de resistencia, utilizaremos el grupo de antibióticos E, donde si hubo manipulación transrectal y se sospecha de una resistencia a fluoroquinolona o que el germen sea productor de beta-lactamasa, se utiliza piperacilina tazobactam más un aminoglicósido, o se utilizaría un carbapeném. Si hubo manipulación transrectal y se sospecha de una pseudomonas, se utiliza piperacilina tazobactam más un aminoglicósido, cefalosporinas que cubran pseudomonas, en este caso la ceftazidima y el cefepime más un aminoglicósido, o una fluoroquinolona más un aminoglicósido o carbapeném que cubran pseudomonas. En este caso sería imipenem cilastina 500 miligramos cada 6 horas o meropenem cada 8 horas. Si hubo exposición a fluoroquinolonas y se sospecha de la resistencia a las mismas, se utiliza
Piperacillin tazobactam más un aminoglicósido, o una cefalosporina de tercera o cuarta generación más un aminoglicósido. Como alternativa tenemos también una cefalosporina de tercera, en este caso la cistraxone más un aminoglicósido, o el uso de ertapenem como fármaco único. Si hay persistencia de la fiebre, luego por más de 36 horas de administrar el tratamiento, se debe realizar estudios de imágenes como el eco transrectal. Si el paciente no lo tolera, puede realizarse una tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear pélvica sin contraste. Si se evidencia absceso prostático y el diámetro es de 1 centímetro, debe realizarse el drenaje del mismo y por supuesto evaluarlo un especialista en urología. Si el paciente no se evidencia absceso en las pruebas de imágenes, debe ampliarse la cobertura de antibióticos y considerar ampliar el diagnóstico diferencial a otras enfermedades sistémicas y tomar cultivos adicionales de sangre y orina. Una vez que mejore el estado clínico del paciente o que se tengan los resultados de los antibiogramas, debe ajustarse el tratamiento basado en los mismos. Y cuando la transición a vía oral se realiza cuando el paciente esté estable y se administra por 2 a 4 semanas más de tratamiento. La guía, la EUA, recomienda para que la prostatitis aguda bacteriana se trate de acuerdo a las recomendaciones para las infecciones de tracto urinario complicadas. En cuanto al acceso prostático, ocurre en el 2.7% de los pacientes con prostatitis aguda bacteriana. Un cuarto de los mismos son causados por diseminación hematógena bacteriana, que puede cursar con acceso en otras regiones del cuerpo. Detectar un área fluctuante en el tracto rectal es un signo pactonomónico y su hallazgo ocurre en el 16 a un 88% de los pacientes. El ecosonograma transrectal tiene una sensibilidad de un 80 a un 100%. Debe usarse de primera elección para su diagnóstico, a menos que el paciente no tolere el procedimiento. La resonancia magnética nuclear pélvica contrastada ayuda al diagnóstico diferencial en estadios tempranos de la enfermedad donde el eco no es concluyente. En cuanto al manejo del acceso prostático, los antibióticos iniciales del mismo serían las fluoroquinolonas, según la resistencia de la región, la cefalosporina de tercera generación, el astronal y los aminoglicósidos con ampicilina. El drenaje quirúrgico debe realizarse en pacientes que tengan un diámetro de un acceso mayor de 1 centímetro o que el tratamiento antibiótico no sea satisfactorio. Se debe realizar, o las opciones de tratamiento son el aspirado por aguja guiado por ecosonograma transrectal con abordaje transrectal o perineal, el drenaje perineal abierto y la resección prostática transuretral para su destechamiento. Aquí tenemos una imagen de ecosonograma transrectal donde se evidencia la aguja para el drenaje del acceso, que se evidencia como una imagen hipoecogénica, en este caso tabicada, donde a veces el índice de recurrencia puede, en caso de accesos complejos, puede ser de hasta un 15 a un 33%. En caso de la resección transuretral o destechamiento prostático, se realiza una citoscopia reglada, se evidencian los meatos uretrales y se procede con el destechamiento de la próstata o el lóbulo afectado. En este caso fue un paciente con un acceso
prostático tabicado, evaluado por resonancia magnética. El material purulento debe ser tomado para cultivo y drenado completamente. En algunos casos pueden realizar la resección la resección prostática completa, y múltiples trabajos lo refieren que no aumenta el riesgo de sepsis en estos pacientes, siempre y cuando haya obstrucción urinaria baja o coaptación de ambos lóbulos en estos casos de pacientes. Hablamos sobre la prostatitis crónica. Muchas de las guías la asocian o aglomeran a las categorías 2 y 3 para su diagnóstico y tratamiento, ya que la categoría 2 se diferencia por el cultivo positivo en la prostatitis o en caso de dolor pélvico crónico. Los antibióticos deben administrarse por 4 a 12 semanas. Si hay recurrencia, pueden utilizarse o asociarse a bloqueantes, y de haber persistencia o recaída, se debe repetir el masaje prostático con nuevo cultivo y usar antibióticos supresores o de larga duración. En cuanto a los esquemas de tratamiento, de primera elección es la fluoroquinolona por su biodisponibilidad al tejido prostático, teniendo la ciprofloxacina, se usa cada 12 horas, 500 miligramos vía oral, y la levofloxacina, 500 o 700 miligramos vía oral, con una duración de 4 a 6 semanas. La doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, en caso de que el cultivo de gérmenes intracelulares o Plasmodium trachomatis o micoplasmas. La citromicina, 500 miligramos vía oral orden día por 3 semanas de duración del tratamiento en caso de cultivos positivos para Plasmodium trachomatis, o asociar metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 14 días en caso de cultivos positivos para Trichomonas vaginalis. Y tenemos un trabajo donde usa o nos habla sobre el uso de la fitoterapia para prostatitis crónica bacteriana recurrente, donde utilizan el Bifiprof, que utiliza el Vaccinium macrocarpan, que es el conocido arándano rojo, el Lycium barbarum, una baya conocida como baya de Golgi, y el uso de probióticos como lactobacilos. En este estudio se utilizaron dos grupos. El grupo A utilizó Bifiprof más Serenoa repens o saopalmeto, también conocido como palmito salvaje, y el grupo B utilizó solamente Serenoa repens, donde se utilizaron a dosis continua orden día durante 36 semanas, y se evidenció cambios significativos en el número de episodios de prostatitis luego de 26 semanas de duración 24 semanas de duración del tratamiento, con una P significativa. En el caso, igualmente, el índice o el score de dolor pélvico crónico fue significativo, su diferencia de 9 puntos a 11 puntos, respectivamente por grupo, con una P de 0.003, al igual que a las 36 semanas. Lo que concluye es que el uso crónico o el uso prolongado de a partir de 6 meses de tratamiento con la fitoterapia, en este caso asociado a la arándano rojo, baya de Golgi y los probióticos, se ven mejores resultados en la prostatitis crónica bacteriana recurrente.
Otros trabajos hablan sobre la asociación de las calcificaciones prostáticas que se asocian a la prostatitis crónica bacteriana. En este estudio evaluaron pacientes con episodios de prostatitis crónica bacteriana. En el grupo 1 evaluaron pacientes que tenían calcificaciones prostáticas y el grupo 2 las que no. Fueron un estudio de 95 pacientes en edades similares con el número de episodios de prostatitis crónica de 37 ocasiones en el grupo 1 y 21 en el grupo 2, siendo ya esto una diferencia significativa estadística. También se evaluaron el hábito, los hábitos sexuales, siendo la de mayor significancia para este estudio la penetración anal, donde hubo diferencias significativas, estadísticamente hablando, para los pacientes con calcificación prostática y que tengan o hayan tenido penetración anal. El volumen prostático no hubo diferencia significativa estadística. En cuanto a los porcentajes, según la erradicación de los patógenos tratados según los antibiogramas de los cultivos, hubo una mejoría o erradicación del patógeno en el 63% de los casos en el grupo 1, 75% de los casos en el grupo 2, con una resolución clínica en el caso del 57% de los casos en el grupo 1 y un 69% de los casos en el grupo 2. En la resolución no resolución clínica hubo diferencia significativa estadísticamente hablando para los pacientes que no tuvieron o que tienen calcificación prostática en un 43%. El estudio concluye que, bueno, la prostatitis o las calcificaciones prostáticas pueden tener un biofilm o bacterias que producen biofilm y los casos de prostatitis crónica bacteriana son más frecuentes en este tipo de pacientes. También se hicieron cuestionarios para el dolor pélvico crónico antes y después del tratamiento, donde hubo cambios significativos en el mismo grupo de tratamiento posterior a la administración del antibiótico con una P estadística menor de 0.0001, y al igual que para el grupo 2, y hubo diferencias intergrupos para los pacientes con calcificaciones prostáticas y para los que no, antes y luego del tratamiento. En cuanto a los cuestionarios del IPCS, no hubo diferencia significativa entre ambos grupos. La EUA para la prostatitis crónica bacteriana recomienda la prescripción de fluoroquinolonas como tratamiento primario en este tipo de enfermedad con grado de recomendación fuerte, la prescripción de macrólidos tipo acitromicina o tetraciclina como doxiciclina si se han identificado bacterias intracelulares como la agente causal de la prostatitis crónica bacteriana, y prescribir metronidazol en caso de que se evidencie una tricomona vaginal. Para la categoría 3, diferentes guías o grupos de estudio recomiendan el antibiótico por 2 a 4 semanas, pero a manera de prueba, ya que los cultivos dieron negativos, siendo las fluoroquinolonas de primera elección. En caso de que se asocien síntomas urinarios bajos obstructivos, se recomienda el uso de alfa bloqueantes por 12 semanas. Para, si en casos de dolor, pueden utilizarse antiinflamatorios tipo AINES para este tipo de pacientes y asociarlos con alfa bloqueantes. En el caso de no mejoría clínica,
Se pueden utilizar diferentes tipos de tratamientos, no necesariamente en este orden. La fitoterapia por 6 meses, el pentosano polisulfato, que es una heparina de bajo peso molecular utilizado en la cistitis intersticial durante 6 meses en caso de que haya dolor suprapúbico y síntomas de vaciado. Para la categoría 3A, con próstatas mayores de 40 cc, se puede indicar el finasteride por 6 meses. En caso de falla de todos estos tratamientos, se puede utilizar la cirugía si tiene algún tipo de indicación. Si hay persistencia del dolor pélvico crónico, se pueden utilizar tratamientos de neuromodulación. Utilizan en esta categoría, entran la gabapentina, el biofeedback, la terapia de masaje, la acupuntura y la neuroestimulación, externa o interna. Y como último recurso, utilizar la termoterapia transuretral por microondas, sí, sabiendo que puede tener complicaciones referentes a la cirugía y no en todos los casos hay efectividad del tratamiento. Por eso se deja como último recurso. Según una revisión sistemática de la bibliografía de Cochrane, estudio o la British Journal of Urology hizo una aglomeración un resumen de este análisis de estos trabajos, donde se evaluaron 99 estudios con 9.119 pacientes para la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico. Se evaluaron estos diferentes metaanálisis tanto en el trabajo del 2011 y en el 2009. Ellos esquematizan los agentes de tratamiento según los trabajos de mayor categoría. Como los antibióticos, su principal acción son efectos antimicrobianos y en esto pueden producir efectos antiinflamatorios para bacterias que no fueron detectadas en urocultivo. Cuando no hay urocultivo presente o urocultivo positivo, se evaluó el nivel de evidencia de estos trabajos como 4 y un grado de recomendación de el uso de alfa bloqueantes sin importar o sin hacer relevancia a cualquiera de los mismos. Estos relajan el tono del músculo liso de la próstata, mejora la frecuencia urinaria y el reflujo intraprostático, reduce la inflamación neurogénica del tracto urinario. En estos trabajos, cuando los pacientes no se había aplicado ningún tipo de terapia, fueron categoría o nivel de evidencia 1 con un grado de recomendación A. Para los pacientes que hayan tenido múltiples tratamientos y fallas clínicas y se utilizaron en tratamiento multimodal, fue un nivel de evidencia 2 con un grado de recomendación C. El uso de antiinflamatorios tipo AINES o gabapentina, estas reducen la gravedad, ubicación y la frecuencia del dolor. Los efectos inhibitorios de la COX-2 más para los AINES disminuye la señalización de las citocinas proinflamatorias como la P38 y la NF-κB y aumenta la circulación sanguínea de la próstata al regular la oxionítrico sintasa. Los niveles de evidencia de estos trabajos fueron 2 con un grado de recomendación C. La inhibidora de la 5-alfa reductasa modula el reflujo intraprostático y la disminución del vaciado y la disfunción de vaciado, un nivel de evidencia 2, grado de recomendación C. La fitoterapia reduce la expresión de citocinas proinflamatorias, tiene capacidad antioxidantes y suprime la fosforilación de la NF-κB y la MAPK, que son proteínas
que se aumentan en procesos inflamatorios y regulan el sistema inmune. Con un nivel de evidencia 2, un grado de recomendación B. La toxina botulínica intraprostática inhibe la secreción de ácido de acetilcolina, es antiinflamatorio, previene la secreción de péptidos relacionados con el gen de la calcitonina y la sustancia P, actúa sobre los nervios motores, somáticos autónomos y las fibras aferentes viscerales de la próstata. Reduce la infiltración de las células polimorfonucleares y la COP2. Los niveles de evidencia de estos trabajos fue de 4 y un grado de recomendación de. La fisioterapia especializada, lo cual incluye la acupuntura, neuromodulación y el biofeedback, libera los puntos dolorosos miofaciales y con entrenamiento de relajación paradójica. Los niveles de evidencia de estos trabajos fueron 3 con un grado de recomendación C. La cirugía mínimamente invasiva no quirúrgica o quirúrgica en estos casos incluyeron a la termoterapia transuretral por microondas, HIFU, TUNA, y en algunos casos que se realizaron resección transuretral de próstata o cirugías abiertas, donde realizan la ablación prostática total o parcial, un nivel de evidencia 3 con un grado de recomendación D. Y la terapia multimodal, que combina diferentes agentes según los síntomas de los pacientes, donde se muestra mejoría clínica que en los resultados de monoterapia. En estos estudios fue un nivel de evidencia 3 con un grado de recomendación C. Todos estos trabajos tuvieron un grado de mejoría clínica en cuanto al síndrome de dolor pélvico crónico. Sin embargo, no hubo un 100% de mejoría en todos los pacientes. La EUA recomienda ofrecer opciones de tratamiento multimodal o fenotípicamente dirigido para prostatitis crónica con un grado de recomendación débil, el uso de alfa bloqueantes para pacientes con prostatitis crónica inferior a 1 año con un grado de recomendación fuerte, ofrecer dosis altas de pentosano polisulfato oral en prostatitis crónica con un grado de recomendación débil, ofrecer medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con síndrome de dolor pélvico prostático, pero debe considerarse los efectos secundarios a largo plazo con un grado de recomendación débil, y ofrecer la acupuntura en pacientes con prostatitis crónica. En este caso, por múltiples trabajos que hablan o recomiendan al respecto, el grado de recomendación fue fuerte. Para la prostatitis asintomática, la importancia clínica de la misma es incierta y su hallazgo o tratamiento debe ser basado en la razón inicial de la evaluación urológica que dio con este diagnóstico. Se debe administrar antibiótico-terapia en casos de que vaya el paciente a ser preparado para una biopsia prostática o esté descartándose una esterilidad masculina. Como conclusión, la prostatitis aguda bacteriana debe considerarse como una infección intraurinaria baja complicada. Su manejo se dirige según la clínica del paciente. Se deben utilizar antibióticos prolongados hasta 14 días con cultivos previos para evitar la recurrencia del mismo o la progresión de la enfermedad a prostatitis crónica. El acceso prostático, aunque poco frecuente, debe sospecharse en caso de que no haya mejoría clínica en la prostatitis aguda bacteriana. Su diagnóstico debe hacerse por el eco transrectal de primera elección, ya que es más rápido y de bajo costo, en caso de no poder, y por supuesto con la analgesia apropiada. En caso de no ser factible, es realizar el ecosonograma, la tomografía
computarizada y la resonancia magnética nuclear son una opción. En la prostatitis crónica bacteriana tiene un alto índice de recurrencia y de progresión a dolor pélvico crónico de no ser tratada apropiadamente. El síndrome de dolor pélvico crónico, ¿cuál es el tratamiento ideal? En vista de que múltiples tratamientos se han visto y ninguno tiene el efecto terapéutico deseado, la individualización de los casos y aplicar terapias multimodales es el tratamiento ideal para este tipo de pacientes. La prostatitis crónica, la prostatitis asintomática, solo debe tratarse en caso de que se vaya a realizar biopsia prostática o exista infertilidad masculina. Muchas gracias.